número 2. Vamos a hablar un poco de los interruptores de caja abierta, soluciones efectivas para la protección y monitoreo industrial. Ya hemos tenido 4 sesiones anteriores en donde hemos hablado de protecciones eléctricas residenciales y hablamos también de lo que fue interruptores de caja moldeada. Estas sesiones ustedes podrán encontrar las grabaciones y pues todas las evaluaciones también de cada una de ellas en el link que les mostraremos al final de esta presentación para que se pongan al día y puedan disfrutar de cada una de estas sesiones. En ellas nos acompañaron nuestros compañeros Carlos Yaranga, José Serpa y quien les habla, Jamie Soler. Los esperamos también en próximas sesiones que vamos a tener donde empezaremos los módulos de protección y control de motores eléctricos. Nuestra próxima sesión será sobre motores bajo control, fundamentos de protección y maniobra. Nuestro expositor será José Serpa. Y así continuaremos con cada una de las sesiones. Este Glide busca tener estos 4 módulos de aprendizaje para cada uno de ustedes, donde pueden desarrollar y avanzar en sus conocimientos técnicos sobre los productos de la marca STEC. Bueno, sin más preámbulo, les cuento un poco para aquellas personas que tal vez estén recién llegadas a esta campaña de STEC Live. Nosotros somos STEC, una empresa de origen brasilero que tiene 49 años de experiencia en el mercado brasilero. A nivel LATAM tiene aproximadamente 10 años. Somos parte del grupo Schneider Electric, somos parte del grupo desde hace esos mismos 10 años. Y todos nuestros procesos de calidad, todo nuestro desarrollo de productos, todos nuestros procesos internos son avalados y certificados por Schneider Electric. ¿Listo? Hoy, como les mencioné, inicialmente vamos a hablar de los interruptores de caja abierta, un producto muy interesante, un producto bastante robusto y uno de los más grandes que maneja la marca STEC. Dentro de la temática o el contenido de lo que veremos hoy en nuestra sesión de STEC Live, vamos a ver los usos de este interruptor de caja abierta, sus características principales, vamos a hablar un poco de esa unidad de electrónica de control, porque ya que esto es un producto un poco más avanzado, vamos a hablar también de las protecciones LSIG, ¿qué es eso? Y sus accesorios. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los invito a que la escriban en el chat, que es la opción que tienen aquí en la plataforma de la llamada, y pues las iremos resolviendo conforme vamos avanzando en la presentación. Entonces, inicialmente les cuento un poco acerca del uso de estos interruptores de caja abierta. Estos interruptores son utilizados exclusivamente para todo el tema de protección industrial. La idea es que estos interruptores protegen toda la parte de los circuitos y los dispositivos ante eventos como sobrecarga, subtensión, cortocircuito y corrientes de falla tierra. Es muy utilizado en todo lo que son centrales eléctricas, fábricas, minas y construcciones, en algunos casos modernas. Son más como esa protección principal general que va en las subestaciones gracias a su unidad electrónica inteligente y a las corrientes nominales tan altas que maneja. ¿Listo? Avanzando un poco en el producto y entendiendo un poco por qué utilizan este tipo de interruptor de caja abierta dentro de una instalación eléctrica, porque nosotros digamos que estamos un poco más familiarizados dentro de nuestro rubro de trabajo de los interruptores de montaje sobre riel DIN, que son corrientes un poco más pequeñas, que pueden llegar hasta los 125 amperios más o menos. Y también estamos más familiarizados con los interruptores de caja abierta, que son los que vemos aquí en este punto. Esperen, activo el láser acá. En este punto, que son interruptores que van hasta los 1600 amperios. ¿Sí? En nuestro caso, y lo vimos en la sesión anterior, manejamos dos tipos, ¿no? Los fijos y los regulables. Pero estos cuentan con protección por sobrecarga y cortocircuito y su objetivo es dispararse al momento en que ocurra alguna falla, ¿cierto? A diferencia de los que vamos a ver hoy, que son los interruptores de caja abierta, estos interruptores van hasta los 4000 amperios. Son interruptores con una capacidad de ruptura mucho más grande y por lo tanto deben contar con características adicionales muy interesantes. Una de ellas es el término selectividad. ¿Listo? Dentro de los interruptores encontramos esta terminología llamada selectividad. ¿Qué significa esto? La selectividad en las instalaciones eléctricas se da cuando dos interruptores automáticos eh,
son coordinados para que al momento en que se presente una sobreintensidad o un cortocircuito, alguna falla eléctrica, y esta falla eléctrica logra pasar por los dos interruptores, se va a abrir el interruptor que esté al lado de la carga, protegiendo el circuito y evitando que se vaya la alimentación de toda la parte o toda la instalación eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Yo, gracias a la selectividad que me permite tener los interruptores de caja abierta, puedo coordinar el disparo entre este interruptor de caja moldeada y este interruptor de caja abierta. Si llega a haber un cortocircuito en este horno, por ejemplo, lo que va a pasar es que se debe disparar primero el interruptor de caja abierta porque es el que está más cercano a la carga, es decir, al horno, ¿cierto? No debería dispararse el interruptor principal o el interruptor en aire o caja abierta, porque quitaríamos la alimentación y no garantizaríamos toda la alimentación hasta, por ejemplo, este motor. Quitaremos la alimentación completa. Entonces yo tengo que tener una coordinación de tal forma que se dispare el interruptor que está más cerca a la carga que tuvo la falla. ¿Listo? ¿Esto cómo se hace? Esto se hace regulando las curvas de disparo y teniendo en cuenta también algunas variables que ya vamos a ver más adelante. Esto es lo que hace este interruptor de caja abierta, tener selectividad cuando ocurra una falla y evitar que todo el circuito eléctrico tenga un cierre o no quede con energía cuando ocurre una falla en una parte del devanado. ¿Listo? O sea, asegura la continuidad en el servicio. Aquí vemos un poco de cómo es esa distribución o las aplicaciones de esos interruptores de caja abierta, ¿sí? Estos son los que van en esa distribución primaria de la energía, es decir, el que va aguas arriba de toda la instalación. Aguas abajo encontramos la distribución secundaria con los interruptores de caja moldeada y finalizamos con, con la distribución final, que pueden ser los guardamotores, que pueden ser los interruptores de montaje sobre riel DIN, que inclusive pueden ser interruptores tipo NEMA o enchufables, pero cada uno de ellos va a tener un circuito específico que proteger, al igual que el interruptor de caja moldeada, pero el principal va a ser nuestro interruptor de caja abierta, que es el que tenemos acá. Y tenemos que tener una coordinación entre ellos para que se dispare el que deba proteger ese circuito y no los demás. ¿Ok? Algunas definiciones importantes para que este tipo de situaciones se cumpla la selectividad, hay que tener en cuenta ciertos parámetros en el equipo, ¿sí? Que es lo que lo hace un equipo robusto y apto para este tipo de selecciones en la coordinación de las protecciones. Entonces, la corriente nominal en este caso se define como la corriente máxima o segura o eficiente que el interruptor puede trabajar en condiciones normales, es decir, la carga que va a pasar por él mientras él esté en condiciones normales, mientras no haya una falla, mientras no haya una sobrecarga, un cortocircuito, lo que sea. En ese caso, esa corriente es la corriente de trabajo del equipo. Como les mencionaba, con los interruptores de caja abierta tenemos hasta los 4000 amperios, desde los 630 hasta los 4000. No, perdón, desde los 400 hasta los 4000. ¿Listo? Regulable en de cada una de ellas. El otro concepto es el concepto de poder de corte último o ICU. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado en las características técnicas de todos los interruptores sin importar la forma, si es de caja abierta, si es de caja moldeada, si es de riel, todos tienen una ICU. Es ese poder de corte último. ¿A qué hace referencia? Es la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede cortar en una ocasión, aislando la falla y siendo esta su máxima corriente antes de sufrir un daño irreversible, ¿sí? Es decir, estos interruptores pueden llegar hasta los 75 kiloamperios, después puede tener 75 kiloamperios pasando por él y garantizando la apertura para la protección de las cargas, ¿sí? Sin sufrir ningún tipo de daño. Pero lo puede hacer en una ocasión, ¿sí? Es la máxima. Por eso se le dice corte último. Existe otra terminología que es el poder de corte en servicio y se le llama ICS. ¿A qué hace referencia? Es la corriente de circuito que puede cortar el interruptor, pero lo puede hacer por 3 veces consecutivas, garantizando que queda en funcionamiento. Es decir, yo puedo pasar esta corriente ICS por el interruptor 3 veces seguidas, haciendo apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, como una falla eléctrica, y él debe garantizar su funcionamiento o todavía su aislamiento del equipo.
Esto porque se menciona de esta forma, porque son ensayos que la norma nos exige. Nos exige que con ICU lo soporte una vez y con ICS lo soporte 3 veces. La norma no lo exige y eso habla mucho de lo que es la robustez eléctrica y mecánica que tiene el interruptor. Se dice que cuando un interruptor tiene una corriente ICS que sea 100% que ICU, tratemos de entender qué es esto. Significa que la corriente que va a soportar 3 veces consecutivas al momento en que ocurra un cortocircuito va a ser la máxima corriente que soporta el equipo. Eso lo hace un equipo muy robusto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un interruptor que sea ICS, que la ICS sea 50% de su ICU, quiere decir que él puede soportar una corriente máxima solamente una vez, pero la otra 50 veces ese valor lo puede soportar varias veces, es decir, que tenga una vida útil menor. Claro está. Entonces, un equipo óptimo es aquel que tiene 100% de su ICU. En nuestro caso, nuestros interruptores de caja abierta son 100% de la ICU, lo que habla mucho de su robustez eléctrica y mecánica. A su vez, otra variable que necesitamos entender es la variable ICW. Entonces, llevamos ICU, ICS, ICW. Esta se le llama poder de corte de duración admisible, que significa, esta es una corriente o una corriente máxima de corte que el interruptor va a soportar, pero la va a soportar durante 1 segundo continuamente, sin sufrir ningún tipo de daño. ¿Por qué se necesita esto? Se necesita para la selectividad. Es decir, que yo el interruptor puedo tener esa corriente de cortocircuito pasando por él sin que sufra ningún daño durante 1 segundo consecutivo. Recordemos que cuando ocurre un cortocircuito, eso es cuestión de microsegundos, es un momento instantáneo. Entonces, que soporte 1 segundo esta corriente hace que sea un interruptor que nos permite tener selectividad. ¿Por qué? Porque cuando ocurra el cortocircuito, va a pasar esa falla o va a estar esa energía 1 segundo en el interruptor y mientras tanto los equipos que están aguas abajo pueden tener la opción de reaccionar, ¿sí? Para poder abrir el circuito la parte donde ocurrió la falla y no que se dispare el interruptor principal y nos aísle o nos deje sin energía toda la instalación. Entonces, ese es el objetivo. Por eso se habla de que los interruptores, cuando manejan esta corriente de corte con una duración admisible de 1 segundo, son de categoría tipo B. Así se les menciona. ¿Por qué? Porque en este caso podemos hacer la selectividad, es decir, coordinar nuestras protecciones eléctricas dentro de la instalación. Algunas características físicas de nuestro interruptor de caja abierta, ya pasando un poco a verlo físicamente, entonces es un equipo que cuenta con una ventana retroiluminada o lo que llamamos display, muy fácil de leer. En este display nosotros podemos ver variables como corriente, frecuencia, voltaje, podemos tener un histórico de fallas y algunas mediciones que ya vamos a ver más adelante. Es un equipo que cuenta con botonería en la parte frontal para su fácil manejo y muy intuitivo, encendido apagado, así como sus indicadores en la parte de abajo que nos muestra el cargue del muelle. Ya vamos a hablar un poco de este término del muelle, ¿qué es? En la parte superior tiene lo que es la instalación tipo plugin o enchufable de los accesorios. Nuestro equipo, de la marca STEC, cuenta con los accesorios incluidos dentro del equipo, lo cual eso es una ventaja bastante interesante dentro de nuestro producto. Ya les diré más adelante cuáles son esos accesorios. A su vez, tiene un mango ergonómico de fácil accionamiento, que es esta palanca en la parte frontal. Es un equipo que, como les decía, va hasta los 4.000 amperios en su corriente nominal. Si era desde los 630 amperios, mil disculpas, desde los 630 hasta los 4.000 amperios en dos tamaños o dos frames de selección, que ya vemos la tabla. Su tensión nominal de trabajo va hasta los 690 voltios, es decir, es un equipo que se utiliza en baja tensión. ¿Listo? Es la protección principal o la protección que va aguas arriba, pero utilizada en baja tensión. Es un equipo que puede ser de 3 o de 4 polos, ¿sí? Aquí mencionamos 3, pero puede venir también de 4 polos. Es un equipo que es tipo fijo. ¿A qué me refiero? ¿A qué hacemos referencia con esto? Tipo fijo significa que este equipo se soporta o se sujeta mediante un soporte metálico
dentro del tablero. Existen en el mercado otros equipos que no son fijos, sino son como retirables de la base. Al momento de la instalación, nosotros como STEC manejamos solamente tipo fijo. ¿Listo? Otras características importantes del equipo es un equipo que trabaja a una frecuencia nominal de 60 Hz. Como les mencionaba, su poder de corte último y su poder de servicio, de corte de servicio, es igual, es ICU igual a ICS, es hasta 65 kiloamperios. Categoría tipo B, es decir, nos permite hacer la selectividad, lo que les explicaba anteriormente. Y aquí vemos la corriente temporal admisible, su ICW, que hace referencia a esa corriente que soporta de manera continua durante un segundo y es de 65 kiloamperios. Si nos damos cuenta, es la misma, el mismo poder de corte último. Es decir, que podemos tener esa corriente máxima durante un segundo sin que el equipo sufra un daño, mientras aguas abajo las demás protecciones reaccionan ante la falla eléctrica que tenga su parte del circuito en protección. Aquí vemos un poco lo del tema de la parte frontal, yendo para continuar hablando de esta descripción física del producto. Entonces, en la parte frontal tenemos lo que es el botón de apertura y cierre, que es estos que vemos acá en verde y rojo. Y tenemos también un indicador de almacenamiento de energía para el cierre. ¿Listo? Explico un poco esta parte. Los interruptores de caja abierta son interruptores que reaccionan ante una falla mediante un muelle interno que tienen. Este muelle debe ser cargado para poder permitir que internamente los contactos tengan una apertura, ¿sí? Porque son de gran tamaño y deben estar cargados para que el muelle, al momento en que se abra, permita la apertura, al momento en que se genere una falla eléctrica o que el interruptor sea apagado. Entonces, en este caso, yo debo cargarle un muelle al momento del arranque del producto. Entonces, él cuenta con este indicador en la parte frontal que nos muestra cuando el muelle está cargado y está listo para ser utilizado o si se encuentra descargado. ¿Listo? A su vez, nos indica la posición en la que se encuentran los contactos, si los contactos están abiertos, si los contactos están cerrados. Y ya les cuento un poco de cómo se hace el cargue de ese muelle, que es lo que tenemos acá. Para el accionamiento, como les decía, hay que cargar ese muelle. El muelle es un elemento interno tipo resorte, el cual debe ser cargado con energía para que cuando ocurra una falla, él tenga como disparar o abrir los contactos internos por donde está pasando la energía y garantizar la protección eléctrica. Hay dos formas de cargar ese muelle. La primera forma es mediante el accionamiento de un mando motorizado con una bobina de cierre que tiene el equipo. Entonces, internamente, ya incluido dentro del equipo, él cuenta con un motor. Este motor tiene también una bobina de cierre que está acá. Al momento en que el equipo, yo activo esta bobina de cierre, el motor internamente carga el muelle y hace que ya esté listo para proteger o listo para ser utilizado. ¿Listo? Esa es una forma, ya con el motor incluido y con la bobina de cierre incluida. ¿Listo? La otra forma de cargar este muelle, porque es algo obligatorio al momento del accionamiento, es mediante un cargue manual, como lo vemos acá en la imagen. Esta palanca, la persona o el operario lo que hace es abrir, cerrar esta palanca para cargarle el muelle y que esté listo para proteger al momento de una falla eléctrica o al momento en que se ha apagado, encendido, etcétera. Entonces son estos dos métodos de cargue muy importantes. Los dos vienen incluidos dentro del equipo, no se debe comprar adicionalmente el motor, el mando motorizado, no se debe comprar adicionalmente la bobina, sino que todo ya viene incluido. También veamos en la parte frontal esta unidad electrónica de control, ¿no? Vemos que es una unidad electrónica de control que cuenta con un display que nos permite a nosotros tener funciones como lectura de variables como corriente, tensión, potencia, frecuencia e inclusive energía. ¿Listo? Es lo que nos permite a nosotros hacer la lectura. Sus funciones auxiliares de esta unidad electrónica de control es comprobación automática de fallas, nos permite un registro de historial de falla mostrándonos por qué ocurrió la falla, si fue una falla por cortocircuito, por sobrecarga, por todo esto, tener algunas funciones de prueba y tener algunos contactos de alarma que nos muestran cuando ocurra una falla. Esto lo hace como tal la unidad electrónica de control, pero la parte más importante de esta unidad electrónica de control es el hecho de nosotros poder tener la protección LSIG configurable.
¿Listo? Si nosotros nos damos cuenta, acá hay unos perilleritos en donde yo configuro toda la curva de protección del equipo y la configuro en estos cuatro métodos de protección. ¿Listo? Recordemos un poco, esta slide la vimos en la presentación anterior, pero la voy a explicar nuevamente. Con los interruptores de protección termomagnética fijos, yo tengo una curva de disparo, es decir, su curva de disparo que relaciona la corriente por sobrecarga y cortocircuito, yo la tengo en valores fijos, es decir, yo no puedo modificarlos. Pero si yo hablo ahora de una protección termomagnética regulable, es decir, los de caja moldeada regulables que también vimos, yo puedo configurar o puedo estipular la corriente de disparo por sobrecarga y la corriente de disparo por cortocircuito, pero el tiempo sigue siendo el mismo. Siempre se va a disparar en el mismo tiempo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a poder tener una coordinación tan sencilla, ¿sí? Va a ser más, digamos que más complicado. En cambio, en lo que los interruptores con protección electrónica, es decir, lo que son los interruptores de caja abierta, que son los que estamos viendo, yo puedo configurar dos variables, la corriente y el tiempo de disparo. Entonces estoy coordinando a cuánto quiero que se dispare, en qué tiempo quiero que lo haga, en cada uno de los puntos de la curva, lo que hace que pueda yo tener una selectividad mejor en el momento de la coordinación de las protecciones y a su vez yo pueda configurar mi equipo de la manera más óptima para el trabajo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre cada uno de estos tres tipos. Claro está ahí y suena muy obvio, pero este equipo es el que va a proteger toda mi instalación eléctrica aguas abajo, es la protección principal. Lo mínimo que debe tener es poder coordinar todo este tipo de protecciones, poder configurar yo mi curva de disparo. ¿Listo? Entonces, esta es la curva que yo logro configurar dentro del equipo. Esta curva está dividida en diferentes tipos de protecciones que nos lo permite hacer pues nuestra unidad electrónica de control incluida. La primera configuración es la protección por sobrecarga. ¿Listo? Yo puedo configurar a qué corriente quiero yo que dispare por sobrecarga y cuánto tiempo o retraso en tiempo le va a permitir para realizar esta protección. Entonces, aquí vemos cómo yo estoy configurando la primera parte de la curva de trabajo del equipo. ¿Listo? La segunda parte que yo configuro es el cortocircuito con retardo. Entonces, yo puedo configurar a qué corriente va a dispararse o va a haber un cortocircuito y en cuánto tiempo quiero que mantenga y no se dispare mientras las demás protecciones se dan cuenta de este valor. Entonces, también estoy configurando el cortocircuito en cada una de sus dos variables, tiempo y valor. La otra es la protección por cortocircuito instantáneo, ¿sí? Lo que llamamos la protección I. Hay una corriente que inmediatamente detecte debe dispararse. Obviamente esta es una corriente mayor a la de cortocircuito con tiempo admisible, ¿cierto? Es la corriente máxima que yo digo, si usted detecta esta corriente es porque ya hay una falla inminente en cortocircuito, dispárese inmediatamente. ¿Listo? Entonces también yo la configuro dentro de la curva. Y el último es la falla tierra, que es la G, que significa en cuánto tiempo yo a permitir que esta falla tierra se presente y hace referencia a cuando ocurre un cortocircuito entre una de las líneas y la tierra. Entonces ahí es donde habrá una protección. Entonces tengo yo las cuatro protecciones, ¿no? L, S y G, lo que es long, que hace referencia a la sobrecarga, lo que es S, que significa short o hace referencia al cortocircuito con retardo, lo que significa, la otra es I, que es la de instantáneo, que significa cortocircuito instantáneo, y lo que es la G, que es protección por falla tierra. Cuatro protecciones que yo tengo, cuatro métodos de configuración o métodos sí, de configuración de protección del equipo, lo que hace que esto permita tener una selectividad dentro de toda la instalación eléctrica. Y debe ser así, es nuestro equipo de protección principal. Como les mencionaba, y ya viendo físicamente un poco la selección, ay no, si era desde 400. Los interruptores tienen dos frames, el frame 1600 y el frame 4000. El frame 1600 va desde los 400 hasta los 1600 amperios y el frame 4000 va desde los 2000 hasta los 4000 amperios. ¿Listo? Pasando por cada uno de estos rangos de corriente de configuración. El rango de configuración, como lo vimos, se configura en las cuatro variables de protección, pero tengo todo este rango de trabajo. ¿Listo? Aquí un poco de los accesorios que incluye el equipo, porque como les dije,
aparte de tener su unidad electrónica de control, de tener todos sus elementos necesarios para su funcionamiento, como el cargue del muelle, el motor, incluido toda la base de montaje, él debe tener unos accesorios incluidos. En nuestro caso, incluye lo que son contactos auxiliares, incluye cuatro contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, incluye los terminales de conexión trasera, incluye el módulo de alimentación. ¿Qué significa esto? Resulta que la unidad electrónica de control trabaja a 24 voltios DC. Entonces necesita un módulo de alimentación que pase desde hasta 400 voltios AC, que son la entrada o la entrada del sistema, hasta pase por la fuente y nos alimente la unidad electrónica, porque pues debe ir a un voltaje distinto al que está protegiendo. Bobinas de disparo incluye también, incluye bobina de cierre, incluye el mando motorizado. Aquí hace falta uno y es el contacto de alarma. También incluye un contacto de alarma. Entonces es un producto muy completo, muy robusto. Aquí no se ve, pero acá van los accesorios incluidos. Entonces es un producto bastante completo. ¿Dónde utilizamos estos accesorios o cuál es su objetivo, no? Entonces, el objetivo de estos accesorios, por ejemplo, la bobina de disparo, es poder tener de manera remota un disparo del equipo para hacer algún tipo de prueba. Entonces, esa viene incluida. Bobina de cierre, esta lo que hace es que también mediante operación remota puedo cerrar el interruptor y ya viene directamente relacionado con el motor, entonces él hace ya el cargue del muelle automáticamente y queda encendido, pero lo puedo hacer de manera remota. ¿Listo? El accesorio, por ejemplo, de bobina de mínima tensión, esta no viene incluida, esta sí es con compra aparte, pero su objetivo es poder disparar el equipo al momento en que el voltaje caiga entre un 70, entre un 35 y un 70% de su voltaje nominal de trabajo para poder proteger aguas abajo el resto de los elementos. La otra es la bobina de mínima tensión con retardo, también la tenemos dentro del portafolio y es simplemente la misma protección, pero manteniendo un tiempo determinado en que es admisible pues el daño que está ocurriendo. ¿Listo? La otra que incluye el motor eléctrico, como les mencionaba, que es aquel que nos ayuda a nosotros a cargar los resortes o a cargar el muelle, en conjunto con la bobina de cierre, ¿no? Como les mencionaba, ya viene incluido. Contactos auxiliares que también vienen incluidos, que nos hablan de un indicador de cómo se encuentra el equipo, si encendido o apagado simplemente. El otro es lo que es el enclavamiento mecánico. Este enclavamiento mecánico no viene incluido con el equipo, pero está también en nuestro portafolio para poder realizar todas esas transferencias muy importantes dentro de las diferentes instalaciones eléctricas que manejamos en nuestros países. Este enclavamiento mecánico es tipo guaya, no es muy complicado, la verdad, de instalar, pero pues lo tenemos disponible aparte para ustedes. Viene incluido también lo que es el marco de la puerta, porque muchas veces en el tablero principal es importante poder ver el display, ¿no?, que nos indica estas variables tan importantes. Entonces tenemos el marco completo del interruptor para que se vea más, pues, más estético. Los aisladores de fase, que son unas placas aislantes instaladas en medio de cada una de las barras de entrada y salida del interruptor, muy, muy importante para evitar esos arcos eléctricos que se nos puedan presentar. Y el módulo de alimentación que les mencionaba. Entonces, este es para poder alimentar esa unidad electrónica de control. ¿Listo? Ya, no sé, está como en términos generales la información que tenemos para ustedes acerca de los interruptores de caja abierta. Un interruptor bastante completo que hace parte del portafolio de STEC. Nosotros, dentro de cada uno de nuestros países y dentro de nuestro portafolio, manejamos productos que determinamos para aplicaciones de nivel gama media, ¿sí? Es decir, para aplicaciones como construcción, como algunas industrias manufactureras pequeñas. Tal vez nuestros productos no están diseñados o no están trabajados para llegar a lo que son, por ejemplo, cementeras, a lo que es toda la parte, no sé, de petroleras. Para eso ofertamos o tenemos para ustedes la línea de Schneider Electric, pero con este producto tenemos la oportunidad de llegar a esas subestaciones, a esas aplicaciones de corrientes mucho más altas
que requieren de un producto muy completo que tiene interruptor, que tiene protección contra cada una de esas variables, que cuenta con herramientas de monitoreo, que cuenta con una unidad de electrónica de control, con cada uno de los accesorios para los diferentes montajes. Entonces, un equipo bastante completo que tenemos para ustedes y que estas variables que vimos es a término general lo que debemos conocer al momento de la selección del equipo. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, los invito a que la realicen en el chat. Y por ahora yo tengo algunas preguntas para ustedes, las cuales mi compañera Karen también escribirá en el chat para que las puedan ver. Estas preguntas, empezamos con esta, les pregunto. ¿Cuáles son las funciones de protección eléctrica del interruptor de caja abierta marca STEC? Las vimos. Sobrecarga y cortocircuito estándar, función LSIG o función solamente LSI. El chat está abierto para ustedes para que escriban una respuesta. ¿Cuáles son las funciones de protección eléctrica del interruptor de caja abierta marca Azteca? Démosles unos minutos, Jay. Esta participación que están haciendo directamente en nuestro chat entrará dentro del ranking de Stack Live de esta semana. Entonces, nada, participen, nos envían la letra que consideran que responde a esta pregunta. Listo. Súper. Vamos, Jay. Así es, así es. La protección con la que cuenta, esas funciones de protección con la que cuenta nuestro interruptor de caja abierta son LSIG. ¿Listo? Recordemos, long, short, instantaneous y ground, que es sobrecarga, cortocircuito, sobrecarga temporizada, sobrecarga instantánea y protección a tierra. Listo. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los métodos de cargue de muelle del interruptor de caja abierta marca STEC? A. Mando motorizado a distancia y cargue manual mediante palanca frontal. B. Mando motorizado adquiriendo el accesorio de manera adicional. Y C. Solamente con el cargue manual por palanca frontal. Está sencillita. Recordemos que hay que cargar un muelle para poderle dar encendido a nuestro interruptor de caja abierta. Ujú. Así es. Así es, acá ya tenemos unas respuestas. Efectivamente, es mediante el mando motorizado a distancia con nuestra bobina de cierre, ¿cierto? Porque ya el mando motorizado nos permite cargar ese muelle automáticamente, o en el cargue manual mediante la palanca frontal cuando va nuestro operario, nuestro funcionario y nos ayuda con este cargue. ¿Listo? Entonces tenemos dos Perfecto. métodos para hacerlo. Ujú. Sí, Mica. Por favor, compártanos de qué canal nos acompañan, de qué país nos acompañan estas personas que participaron. Ernesto Calderón, Daniela, Lascara Soto y también Bastián Páez. Compártanos, por favor, de dónde nos escriben, de qué canales nos acompañan y de qué países para tenerlos en cuenta en nuestro ranking de esta semana. Mira, Chile, mira, acá tenemos personas dame. desde Chile. Súper, súper bien. Listo. Ay, mira, también desde Lima con RBF Import y también desde Perú. Súper bien. Teclay a nivel LATAM. Bueno, también los invitamos a que escaneen este código QR donde van a poder encontrar la evaluación
de esta sesión. Son preguntas muy sencillas, son simplemente 5 preguntas donde pueden medir su nivel de conocimiento sobre lo explicado en esta sesión. También podrán encontrar estas preguntas para las sesiones anteriores. Esto lo podrán hacer aquí, donde puedes revivir cada una de las sesiones que tuvimos de los productos que les mencioné, y también encontrarán cada una de las evaluaciones para que puedan medir su nivel de conocimiento. Importante, este Live lo que busca es que tengamos un final muy interesante con la entrega de lo que son unos reconocimientos a cada uno de ustedes al momento en que se desarrollen cada una de las evaluaciones y se participe dentro de cada una de las sesiones. ¿Listo? Entonces los invitamos a que revivan cada una de estas sesiones, incluida la de hoy, y para que sigamos aprendiendo juntos. Asimismo, los esperamos dentro de 8 días con la sesión acerca de maniobra, toda la parte de control de motores eléctricos. Ya terminamos las sesiones de protección eléctrica y empezamos ahora con toda la parte de control de motores eléctricos, que nos va a ayudar nuestro compañero José Serpa desde Argentina. Y también en próximas sesiones tendremos a nuestro compañero Carlos Yaranga desde Perú, ayudándonos con estas sesiones para que seamos cada vez más LATAM. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su participación y nos veremos pronto. Gracias.